Lo que pasa en esta historia te dejará en shock, porque no es normal ver a un caballo hacer lo que ningún ser humano se atrevió. ¿Alguna vez has sentido que cuidar de alguien que amas te está rompiendo por dentro? ¿Te ha pasado perder la paciencia con quien más lo necesita, justo cuando más vulnerable está? Prepárate, porque lo que verás aquí rompe muchas creencias. Una nieta al borde de su límite, una abuela que ya no recuerda ni su propio nombre. ¿Y un caballo? Sí, un caballo que hizo lo impensable. Esta historia es más que emotiva, es una sacudida al alma. Y si te quedas hasta el final, entenderás por qué a veces los animales tienen más corazón que nosotros. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola historia que toca el corazón. Era una de esas tardes donde el sol se recarga sobre los techos como si tuviera prisa por derretirlo todo. El cielo estaba completamente limpio, sin una sola nube, y el calor seco del norte de México hacía que hasta los pájaros buscaran sombra entre los naranjos del patio. En el pequeño pueblo de El Roble Viejo, las horas pasaban lento, como si cada minuto llevara sandalias en vez de botas. Las cigarras cantaban fuerte y el sonido de un molino oxidado se colaba desde la casa vecina. En el jardín de una casa antigua, de paredes de adobe y techo de teja desgastada, una mujer mayor sostenía una manguera con ambas manos temblorosas. Doña Beatriz Calderón, de 82 años, piel arrugada por los años, cabello blanco y delgadito, como copos de algodón, y unos ojos grises perdidos que miraban sin ver del todo. Su espalda ya no era recta, y cada paso que daba parecía un suspiro del cuerpo. Estaba regando las plantas por tercera vez en el mismo día, sin recordar que ya lo había hecho. Con cada vuelta se detenía frente a los rosales y murmuraba bajito: «Ay, qué bonitos están estos lirios. ¿Quién los habrá plantado?». Lo decía con ternura, como si fuera la primera vez que los veía. Detrás de la reja del patio, un caballo color alazán observaba desde el corral. Alto, imponente, con melena espesa y desordenada que el viento movía a su antojo. Se llamaba Relámpago, aunque la gente del pueblo lo llamaba simplemente el caballo de don Joaquín. Desde que el abuelo murió nadie lo montaba, pero ahí seguía, fiel, como si su alma estuviera atada a esa tierra. Desde una de las ventanas de la casa, una voz femenina sonó con fuerza. «¡Abuela! ¿Qué haces otra vez ahí afuera? ¡Ya regaste eso hace rato!». La voz venía con filo. No era solo molestia, había cansancio detrás, y tristeza también, aunque bien escondida. Julia Calderón, de 29 años, ojos verdes claros, cabello negro hasta los hombros, piel morena clara y expresión dura, como de alguien que aprendió a sobrevivir sin quejarse. Se ganaba la vida como diseñadora gráfica freelance, y aunque no era mala persona, la vida le había secado un poco la ternura. Salió al jardín con un paso rápido, sin siquiera detenerse a ver el cielo hermoso que cubría el pueblo. Se acercó a su abuela con los brazos cruzados y la ceja levantada. «Ya basta, abue, otra vez con la manguera. Vas a ahogar las plantas. ¿No ves que esto ya lo hiciste hoy en la mañana?». Doña Beatriz la miró con ojos vidriosos. «Lo hice. Ay, mijita, no me acuerdo. Nomás las vi tan tristes. Pensé que tenían sed». Julia cerró los ojos, respirando profundo, luchando contra una impaciencia que cada día crecía más. «Pues sí, pero no se trata de echarles agua cada 5 minutos. Ya te lo dije». «A ver, dame eso». Le quitó la manguera de las manos con más fuerza de la necesaria. «Métete, el sol está muy fuerte». Doña Beatriz frunció el ceño y murmuró algo entre dientes mientras se giraba despacito hacia la casa. Caminaba lento, arrastrando las sandalias, su figura encorvada como si llevara el peso del mundo en los hombros. Desde su lugar en el corral, Relámpago observaba. Sus orejas se movieron al sonido de la voz de Julia, y sus ojos se fijaron en la abuela como si entendiera algo que los humanos no captaban. No movió un músculo, solo miraba. Julia dejó la manguera en el suelo y volvió a entrar, cerrando la puerta con fuerza.
Dentro de la casa, el aire olía a canela y café recalentado. En el comedor, un ventilador viejo giraba haciendo un zumbido irregular. Sobre la mesa había papeles, croquis digitales y la computadora de Julia, abierta con una videollamada pausada. Ella se sentó con un suspiro largo, frotándose la frente. «No puedo más», dijo para sí misma. «No puedo hacer todo sola. No es justo». Desde la sala, la abuela murmuraba canciones que nadie conocía, sentada en el sillón, abrazando una foto vieja de don Joaquín. De vez en cuando hablaba con él como si todavía estuviera vivo. «Joaquín, ¿tú sabes dónde están mis llaves? ¿Las llevaste tú? Travieso». Julia la escuchaba de fondo y se mordía el labio para no decir nada. Sus dedos tecleaban con fuerza sobre el teclado, pero su mente estaba en otro lado, en la culpa, en la impotencia, en los días que se repetían igual que los anteriores. Afuera, el sol seguía bajando despacio. Relámpago se acercó a la cerca, olfateando el aire. Con su hocico empujó una tabla suelta del corral, pero no para escapar, solo por costumbre. Algo dentro de él lo mantenía alerta, algo más fuerte que el instinto. La tarde avanzaba, pero esa escena, tan cotidiana, tan simple, escondía una verdad que pronto saldría a la luz, que hay corazones que olvidan, otros que se endurecen, y algunos, como el de Relámpago, que simplemente esperan el momento de intervenir. Nadie en el Roble Viejo sabía lo que iba a pasar. Pero el destino ya había empezado a galopar. Era temprano. El sol apenas comenzaba a asomarse por entre las montañas que rodeaban el Roble Viejo, tiñendo el cielo de tonos naranjas y dorados. Las aves despertaban de a poco, y el gallo de la vecina, como siempre, cantaba más temprano de lo necesario. Dentro de la vieja casa de adobe, el reloj marcaba las 6 de la mañana, pero el día de Julia Calderón ya había comenzado mucho antes. Llevaba casi una hora despierta, sentada frente a su laptop, intentando concentrarse en el diseño de una etiqueta para un cliente de la capital. Pero entre cada línea que trazaba, había un suspiro. En el fondo de la casa se escuchaban pasos arrastrados. Luego, el sonido de una puerta que se abría y cerraba lentamente. Julia no necesitaba mirar para saber quién era. «¡Ah! ¿Quién me robó mis zapatos?», gritó la voz frágil pero insistente de doña Beatriz. «¡Mis zapatos! Alguien entró por la ventana y se los llevó». Julia apretó los ojos, tomó aire y se levantó sin decir palabra. Caminó por el pasillo hasta el cuarto de su abuela, donde la encontró de pie, con la blusa abotonada al revés y un zapato puesto en cada pie, pero completamente diferentes. «Abue, no te los robaron, los tienes puestos, pero uno es mío», dijo Julia, con tono cansado pero intentando sonar suave. «¿Tuyo? No, estos me los dio tu abuelo». «Yo me acuerdo», respondió Beatriz, mirando con desconfianza, como si Julia fuera una desconocida que había entrado a invadir su mundo. Julia se agachó despacio, tratando de quitarle los zapatos. «Mira, vamos a cambiarlos, ¿sí? Te pongo los tuyos, los bonitos, los que tienen flores». Pero Beatriz se alejó bruscamente. «No me toques, yo no te conozco. ¿Dónde está Joaquín? ¿Dónde está mi esposo? Él sí me cuidaba, no como tú». Aquellas palabras, dichas sin intención, cayeron como piedras sobre el pecho de Julia. No era la primera vez que su abuela la confundía. A veces la llamaba Lupita, que había sido su hermana fallecida. Otras pensaba que aún vivía en su juventud. Pero ese rechazo, ese «yo no te conozco», seguía doliendo cada vez. «Tu esposo murió hace más de 20 años, abue. Soy Julia, tu nieta», dijo bajito, tratando de mantener la calma. Doña Beatriz la miró fijamente por un segundo, luego frunció el ceño y murmuró: «¿Julia? No, tú no eres Julia. Mi Julia era una niña, una chiquita bonita con trenzas, tú no». Julia se mordió el labio. No había manera de discutir con una mente que ya no recordaba el presente. La ayudó a cambiarse con dificultad. Doña Beatriz se dejaba vestir como una niña testaruda.
Primero se reía, luego lloraba, después gritaba que no quería bañarse, que hacía frío, que tenía hambre, que no quería comer. «¿Por qué te enojas?», le dijo de pronto, con voz temblorosa. «¿Qué hice mal ahora?». Julia soltó las manos de su abuela, bajó la cabeza y respondió con honestidad casi en susurro. «Nada, abue. Tú no hiciste nada mal. Yo solo estoy cansada. El desayuno fue un caos». Doña Beatriz tiró la taza de café pensando que era sopa. Le puso azúcar al huevo revuelto y escondió las servilletas dentro del horno. Julia intentaba respirar, pero cada paso se sentía como una cuerda que se tensaba más. «Esto no es vida», gritó finalmente empujando la silla con fuerza. «No puedo hacer todo sola». Doña Beatriz se encogió como un pajarito asustado. Sus ojos grises se llenaron de agua y sus labios comenzaron a temblar. Yo no quería molestar, mija. Perdóname si soy un estorbo». Julia se congeló. «No digas eso, por favor, no digas eso». Pero en su mirada había rabia, frustración, impotencia, sentimientos que no se confiesan fácilmente, menos cuando el amor está mezclado con dolor. Salió al patio. Se apoyó contra la reja del corral, con el rostro cubierto de lágrimas que no quería derramar. Dentro del corral, Relámpago se acercó con paso lento. Sus cascos golpeaban la tierra seca con ritmo pausado. Se detuvo frente a ella y la observó en silencio. Julia levantó la vista y soltó una risa amarga. «¿Tú también vas a juzgarme?». El caballo no se movió, solo la miraba, fijo, como si pudiera verla de verdad, como si supiera lo que pasaba por dentro de su corazón. «No sé cuánto más voy a aguantar», confesó Julia. «Todos me dicen que tenga paciencia, que es normal, que es parte de la enfermedad, pero nadie vive aquí, nadie ve cómo me habla, cómo me grita, cómo me mira sin saber quién soy». Se secó el rostro con la camiseta y suspiró. «A veces quisiera huir, irme lejos, pero no puedo, porque si me voy, ¿quién la cuida? ¿Quién se queda? ¿Tú, caballo bonito?». Relámpago bajó la cabeza levemente, como si entendiera. Luego resopló suave, levantando una pequeña nube de polvo. «Ojalá fuera tan fácil», murmuró Julia. «Ojalá tuviera tu calma». A lo lejos se escuchó el timbre del horno. La abuela probablemente había metido los zapatos de nuevo, o quizás una toalla. Julia no sabía qué se iba a encontrar al entrar. Solo sabía que el día apenas comenzaba y ya se sentía agotada. Pero algo dentro de ella, por muy profundo que estuviera, todavía la sostenía. Tal vez la culpa, tal vez el amor, tal vez ambos. Y mientras el sol subía más en el cielo, iluminando los tejados, los árboles y el rostro noble de Relámpago, Julia no sabía que aquel animal, que siempre estuvo ahí calladito, pronto haría algo que nadie imaginaba, algo que cambiaría su historia y la del pueblo entero. El calor había alcanzado su punto más alto ese día. El aire olía a tierra seca y las hojas de los árboles apenas se movían. Dentro de la casa, el ambiente estaba más tenso que nunca. Las paredes parecían absorber los suspiros de Julia, los murmullos de doña Beatriz, los silencios cargados de cosas que nadie se atrevía a decir. Julia había terminado una videollamada con cara de pocos amigos. El cliente de Monterrey no había aprobado su diseño y exigía una nueva propuesta antes de la noche. En su mundo profesional, todo parecía exigir perfección, pero su mundo en casa, ese mundo era un caos constante. Al fondo, en la sala, doña Beatriz revolvía los cojines del sofá con desesperación. Había perdido su bolso, otra vez. «Lo dejé aquí, aquí mismo. Alguien me lo robó», gritaba con las mejillas encendidas y los ojos desorbitados. «Abue, ya te dije que no saliste ayer», contestó Julia desde la cocina mientras removía una olla de arroz. «Tu bolso está en tu cuarto, como siempre». «No mientas, tú no eres mi hija. No tienes derecho a hablarme así. Tráeme a Joaquín». Julia cerró los ojos. La cuchara en su mano temblaba. Tragó saliva, apretó la mandíbula y salió con paso firme hacia la sala.
No soy tu hija, soy tu nieta, y estoy harta de que me confundas, de que todo el día grites, llores y destruyas todo. Doña Beatriz se encogió en el sillón, sorprendida, asustada. ¿Por qué me gritas? Yo solo estaba buscando mi bolsa. Porque no escuchas, porque no entiendes nada, porque ya no eres la misma, soltó Julia, sin poder contener el grito. Y en ese instante, la taza de cerámica que estaba en sus manos cayó al suelo. Se hizo trizas. El sonido del estallido fue como un disparo en medio de la tarde. Doña Beatriz se cubrió los oídos con las manos, comenzó a temblar y se hizo pequeña, como una niña indefensa que se esconde en un rincón. «No me pegues, Julia, no me pegues», dijo en un hilo de voz. Julia se congeló, no la había tocado, pero el miedo en los ojos de su abuela fue como una cachetada directa al corazón. Yo no... Intentó hablar, pero se le quebró la voz. Perdón, abue, pero ya era tarde. Doña Beatriz sollozaba en silencio, abrazando sus rodillas. Julia se arrodilló frente a ella sin saber cómo tocarla. Había cruzado una línea, no con un golpe, sino con su rabia, con su impaciencia. Y entonces, un sonido interrumpió el momento, un relincho fuerte, claro, directo. Julia giró la cabeza. Desde la ventana pudo ver cómo Relámpago, el caballo que siempre parecía invisible, se movía inquieto en el corral. Sus patas golpeaban la tierra con fuerza, su cuello alto, sus orejas tensas. No era un sonido cualquiera, era un reclamo. Ella se levantó y fue hacia la puerta. El caballo relinchó otra vez. La miró. Sí, la miró directamente. Por un momento, Julia sintió que esos ojos oscuros sabían exactamente lo que había pasado, que no solo observaban, sino que juzgaban. «¿Qué estás viendo, Le preguntó medio en broma, medio en defensa. «¿Tú también crees que fui una bestia?» Relámpago resopló fuerte. Se acercó a la reja de madera, la empujó con el hocico. Julia dio un paso atrás. El caballo no era salvaje, pero ese día tenía una energía diferente. «Tranquilo, ¿sí? No te metas. Esto es entre humanos», murmuró, cruzando los brazos. Pero Relámpago no bajó la cabeza. Se quedó ahí, firme, como si supiera que algo estaba mal, como si no pudiera permitir que se repitiera. Detrás de Julia, doña Beatriz se había levantado lentamente, aún temblando. Caminó hacia la puerta con pasos torpes, sin entender del todo lo que pasaba. Pero cuando vio a Relámpago, su rostro cambió. «Ay, mi muchacho bonito», dijo, como si despertara de un sueño. «¿Todavía estás aquí?» Abrió la puerta sin que Julia lo esperara. Caminó hasta la cerca y estiró su mano arrugada. El caballo bajó la cabeza. Se dejó acariciar. Julia observaba en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, su abuela estaba tranquila. No gritaba, no lloraba, no temblaba. Solo sonreía con esa ternura de antes. «Tú sí me reconoces, ¿verdad?», le susurró al caballo. «Tú no me olvidas». Relámpago le lamió la palma suave. Julia sintió que algo en su pecho se rompía. No sabía si era culpa, si era alivio, si era simplemente que nunca se había permitido mirar a su abuela como lo hacía ahora. Una anciana frágil, sí, pero también una mujer que había vivido, amado, criado hijos, sobrevivido a la muerte de su esposo, que se perdía en sus propios recuerdos, pero aún buscaba cariño en el mundo. Y ahí estaba, buscando ese cariño en un caballo. Porque a veces los animales entienden lo que los humanos no quieren aceptar. Julia se apoyó contra el marco de la puerta. Respiró hondo. Sabía que esa tarde no se iba a olvidar nunca, porque no fue el grito, no fue la taza rota, fue la mirada del caballo, la presencia firme de Relámpago. Ese caballo, que siempre estuvo ahí, había sido el único en moverse cuando nadie más lo hizo, y eso lo cambiaría todo. Era una mañana de esas que parecen comenzar al revés. Ni el canto de los gorriones, ni el olor al pan dulce de la panadería de don Lalo lograban traerle paz a Julia. El aire estaba denso, pesado, como si el mismo cielo presintiera que algo no iba bien.
Las nubes se acumulaban en lo alto, aunque el sol seguía golpeando sin compasión. Dentro de la casa, doña Beatriz se sentaba frente al televisor apagado, con una bata de flores y los pies cubiertos por calcetas de diferente color. En sus manos tenía una muñeca vieja de trapo que había encontrado en el baúl de recuerdos. La abrazaba como si fuera un bebé real. Julia, desde la cocina, la miraba de reojo. Tenía un nudo en la garganta que no se deshacía con café ni con silencio. Ya no sabía qué era más difícil, las tareas del día o las emociones que se le revolvían por dentro. Su paciencia era una cuerda gastada, deshilachándose con cada pequeño tirón. «Abue, ¿ya te bañaste?», preguntó mientras guardaba los trastes. «Claro que sí», respondió doña Beatriz con una sonrisa inocente, pero con el cabello revuelto y las manos llenas de talco. Julia suspiró. Caminó hacia ella y le tocó el hombro con cuidado. «No, no te has bañado. Ven, vamos. Hoy te toca lavarte el cabello». La abuela negó con la cabeza, aferrándose a la muñeca. «No, no quiero. Está muy frío el agua. Y además, hoy es domingo. Los domingos no me baño». Julia cerró los ojos. «Abue, hoy es martes. Y no podemos seguir con este mismo cuento todos los días. Ya basta». «No quiero», gritó doña Beatriz de pronto, con una fuerza que no parecía caber en ese cuerpo tan frágil. «No me vas a obligar. Yo me baño cuando quiera». Julia sintió cómo le ardían los ojos. Tragó saliva. «No es por mí, es por ti. Estás sucia, abue. No has cambiado tu ropa en 3 días. No puedes seguir así». Se acercó para quitarle la bata, pero doña Beatriz la empujó con torpeza, como una niña que no quiere que le quiten su juguete favorito. «Déjame. No me toques. Eres mala. Mala». La voz de la abuela, entrecortada y temblorosa, se clavó como una espina en el pecho de Julia. «¿Mala?», repitió incrédula. «¿Sabes todo lo que hago por ti? ¿Todo lo que he sacrificado? ¿Y así me hablas?». Doña Beatriz no respondió, solo abrazó más fuerte a su muñeca y comenzó a llorar. Julia sintió que todo dentro de ella se rompía. «Estoy harta, ya no puedo más. No soy enfermera, no soy psicóloga, no soy tu mamá, soy tu nieta». Y sin pensar dio un paso brusco hacia ella. No la golpeó, pero su intención fue sujetarla por los brazos con desesperación. En el forcejeo, doña Beatriz tropezó hacia atrás y cayó sentada en el suelo. Un golpe seco, un silencio profundo. Julia se quedó paralizada. Su abuela la miraba desde el suelo, con los ojos llenos de terror. «¿Qué me vas a hacer?», susurró, encogida como un pajarito herido. «Nada, yo no quise», balbuceó Julia, sintiendo que las lágrimas le ardían por dentro. Corrió hacia ella, intentó ayudarla a levantarse, pero doña Beatriz se cubría el rostro con los brazos, como si esperara un castigo. «Abue, perdón. Perdón, fue un accidente, pero el daño estaba hecho». Desde el patio, un sonido grave rompió el aire. Relámpago relinchó con fuerza. Julia levantó la vista y lo vio. El caballo estaba de pie, justo frente al portón de madera. Respiraba con fuerza, su cuerpo tenso, alerta. «No es tu problema», murmuró Julia, como si el animal pudiera entenderla. «No es contigo». Relámpago golpeó el suelo con una de sus patas. 1, 2, 3 veces. Fuerte, rítmico, como si marcara un límite invisible. Julia tomó a su abuela entre los brazos y la ayudó a levantarse. «Vente, te voy a acostar un rato. No me dejes sola», susurró doña Beatriz con voz entrecortada. Julia se detuvo. Algo en esa frase le perforó el alma. ¿No era eso lo que ella había sentido también? Esa sensación de estar sola, agotada, sin salida. Y ahora su abuela, la misma que confundía los días y olvidaba los nombres, tenía miedo de quedarse sola. La llevó hasta el cuarto, la recostó despacito, le acomodó la almohada. «Voy a estar aquí, abue. No me voy a ir». Le acarició la frente y por primera vez en mucho tiempo, doña Beatriz cerró los ojos sin miedo. Se quedó dormida entre susurros y sollozos.
Julia regresó al patio, se apoyó contra la reja del corral. Relámpago seguía ahí, sin moverse. Sus ojos brillaban bajo la luz del mediodía. «Tú siempre estás ahí, ¿verdad?», le dijo con la voz cansada. «Siempre viendo, siempre esperando». El caballo parpadeó lento, bajó la cabeza levemente. Julia se sentó en el piso, con la espalda apoyada en la madera vieja. Lloró, sin escándalo, sin palabras. Lloró como quien suelta una tormenta interna. Y Relámpago solo se quedó ahí. No hacía falta más, porque a veces el silencio de un animal vale más que 1000 consejos humanos. Julia no lo sabía, pero ese momento marcaría un antes y un después. La cuerda estaba a punto de romperse del todo, o transformarse en un lazo diferente. El cielo estaba completamente despejado, pero el aire traía una extraña sensación. No era calor, no era frío. Era como si el día estuviera suspendido en una cuerda tensa, a punto de romperse. Julia se levantó antes del amanecer. Había tenido una noche terrible, de esas en que el cuerpo duerme, pero la mente no para. Soñó con su infancia, con su madre y su abuelo Joaquín, y en uno de esos sueños vio a su abuela reír, una risa que ya no reconocía en la vida real. A las 6 ya estaba de pie intentando organizar el desayuno. Pan tostado, avena, un poco de papaya. Lo hacía con rutina, casi sin pensar, mientras el silencio de la casa le pesaba más que cualquier sonido. Doña Beatriz seguía dormida. Julia la miró desde la puerta del cuarto, enredada entre las sábanas, abrazando esa muñeca de trapo que creía su hija. Esa imagen le provocó ternura, pero también culpa. Cuando por fin se animó a despertarla, la señora reaccionó como de costumbre, confundida entre el enojo y la sorpresa. «¿Quién eres tú? ¿Por qué me tocas? No quiero ir a la escuela. Déjame dormir». Julia respiró hondo. Se agachó y le acarició el hombro con cuidado. «Abue, soy yo, Julia, tu nieta. Es hora de levantarse. Mira, ya te preparé la avena como te gusta». Doña Beatriz la miró con desconfianza, como si intentara leer algo detrás de sus ojos. Luego, sin decir más, se dejó ayudar. Caminó hasta la cocina con pasos lentos y arrastrados. Pero apenas se sentó, ocurrió lo inesperado. «¿Dónde están las flores?», preguntó de pronto alarmada. «¿Qué flores?», respondió Julia sirviendo el café. «Las del jardín, las que Joaquín me plantó». «No están. Alguien me las quitó». Julia frunció el ceño. «No, ayer estaban ahí. ¿Te acuerdas que regaste las plantas?» «No, las quitaron. Alguien entró y me robó mis lirios. Fueron ellos, los del gobierno, los que me espían por la televisión». Julia dejó la taza con un golpe seco sobre la mesa. «Abue, ya basta. Nadie te robó nada. No empieces otra vez con eso». Pero doña Beatriz ya estaba de pie. Caminó con pasos torpes hacia la puerta trasera. Julia la siguió, y entonces lo vio. El jardín estaba destrozado. Los lirios, las rosas, las margaritas, todo había sido arrancado de raíz. La tierra removida, los tallos quebrados, las flores aplastadas. Julia se llevó una mano a la boca. «No, no puede ser». Doña Beatriz, con una sonrisa dulce, recogía algunos pétalos del suelo. «Ya no hay bichos, mija. Los maté todos. Se estaban comiendo las hojas». Julia sintió que el corazón le golpeaba el pecho. «¿Tú hiciste esto?» «Claro, si no, ¿quién más?», respondió su abuela, como si hablara de algo normal. «Me desperté temprano y limpié todo. Mira qué bonito quedó». Julia soltó una risa amarga. «Limpiaste, arrasaste el jardín, abue. Las flores que te plantó el abuelo, las que decías que eran tus favoritas». Doña Beatriz se encogió de hombros. «Ay, ya crecerán otras». Y en ese instante, algo dentro de Julia estalló. No fue una sola cosa. Fue la acumulación de meses, de días sin dormir, de cuidar, de ceder, de olvidar su vida, sus planes, sus sueños. «Estoy harta, harta, harta», gritó con una rabia que no sabía que tenía.
Tú no entiendes nada, destruyes todo, y yo aquí limpiando tus errores, calmando tus gritos, soportando tus olvidos, y ¿sabes qué? Ya no puedo más. Agarró a su abuela del brazo con fuerza y la empujó hacia la silla de ruedas que casi nunca usaban. Si no sabes cuidar las cosas, entonces no salgas. Vas a quedarte dentro hasta que entiendas. Doña Beatriz temblaba. Sus ojos estaban llenos de miedo. Su labio inferior temblaba. Julia, por favor, no me grites. No me importa. Soltó fuera de sí. Estoy sola en esto, sola. Y tú ni siquiera sabes quién soy. Ni siquiera sabes mi nombre la mitad del tiempo. Y fue en ese momento, justo cuando Julia alzó la voz por última vez. Un relincho agudo y salvaje cortó el aire. Julia giró la cabeza y lo vio. Relámpago. El caballo estaba galopando hacia la cerca, pero esta vez no se detuvo. Con una fuerza imposible de imaginar, saltó sobre la vieja reja de madera. Las patas traseras tocaron el borde y en cuestión de segundos estaba dentro del jardín. Julia retrocedió sorprendida. Doña Beatriz gritó de miedo. Relámpago se colocó entre las dos, firme, majestuoso. Su cuerpo grande y tenso bloqueaba cualquier movimiento, sus ojos oscuros clavados en Julia. Y entonces ocurrió lo imposible. El caballo resopló con fuerza, como si hablara, como si le dijera detente. Julia no se movía, sentía que no podía ni respirar. ¿Qué estás haciendo?, murmuró, apenas audible. Relámpago no respondió, claro, pero se mantuvo ahí, quieto, sin moverse, protegiendo a la anciana como si fuera parte de su manada. Doña Beatriz, aún temblando, estiró la mano desde la silla. Relámpago, mi niño bonito, tú siempre me cuidas, ¿verdad? El caballo giró la cabeza, bajó el cuello, y con una ternura imposible de explicar, rozó la frente de la señora con su hocico. Julia se llevó una mano al pecho. Algo dentro de ella colapsó. No era solo el acto, era el mensaje. Ese caballo la estaba deteniendo, la estaba corrigiendo, y de repente entendió todo. Lo que era el amor, lo que era el cuidado, lo que era tener paciencia cuando ya no se tiene nada. Y por primera vez en mucho tiempo, Julia no supo si llorar, pedir perdón, o simplemente abrazar al animal que le acababa de enseñar una de las lecciones más grandes de su vida. El silencio que siguió al salto fue tan profundo que se podían oír los latidos del corazón de Julia, desbocados, temblando dentro de su pecho. La escena parecía irreal. El caballo alazán, de melena salvaje y mirada feroz, de pie en medio del jardín destruido, interponiéndose entre una nieta furiosa y una abuela rota. Pero ahí estaba, Relámpago. Su cuerpo imponente bloqueaba la luz del sol sobre la silla de ruedas. Su aliento caliente salía por las fosas nasales con fuerza, levantando pequeñas nubes de polvo. Tenía las orejas hacia adelante, los músculos del cuello tensos y sus ojos oscuros, estaban fijos en Julia. No con violencia, no con amenaza, sino con algo aún más poderoso: juicio. Julia dio un paso hacia atrás sin pensar. Nunca había visto a Relámpago así. Era un caballo tranquilo, casi indiferente, el viejo compañero de su abuelo Joaquín. A veces apenas se movía en el corral, pasaba las horas parado bajo la sombra. Pero en ese instante era otra cosa, una fuerza viva, una presencia sagrada. ¿Qué estás haciendo?, susurró Julia, como si hablara con una persona. Relámpago no se movió, solo bufó fuerte y levantó una de sus patas delanteras, golpeando el suelo con firmeza. ¡Tac! El sonido seco resonó en el alma de Julia como si le hablaran directamente al corazón. Doña Beatriz, aún temblando, extendió lentamente la mano hacia el costado del caballo. Relámpago giró apenas el cuello y con una delicadeza asombrosa acercó su cabeza al regazo de la mujer. Ella lo acarició con manos temblorosas, murmurando bajito: «Tú sí sabes quién soy. Tú no me olvidas, ¿verdad, mi niño?». Julia sintió cómo se le aguaban los ojos. Se cubrió la boca con una mano para no soltar un sollozo. ¿Cómo era posible que ese animal,
supiera tanto. ¿Cómo podía él, y no ella, entender lo que esa señora frágil necesitaba? Pasaron segundos, o quizá minutos, sin que nadie hablara. El sol caía sobre las ruinas del jardín y el aire se había vuelto espeso, como si todo el pueblo contuviera el aliento. Julia cayó de rodillas, así, sin orgullo, sin fuerzas. «Ya no sé qué hacer», confesó con voz quebrada. «No sé cómo cuidarla, no sé cómo amarla sin perderme a mí misma. Estoy sola, estoy cansada, me siento vacía». Relámpago la miró, y aunque no dijo una sola palabra, fue como si todo su cuerpo irradiara una calma profunda, como si estuviera diciendo: «Ya no estás sola, te estoy viendo, te estoy ayudando». Doña Beatriz seguía acariciando el cuello del caballo, tarareando una vieja canción de cuando era joven. Tenía los ojos entrecerrados, la respiración más tranquila y una pequeña sonrisa dibujada en los labios. Por primera vez en muchos días, no tenía miedo. Julia arrastró sus rodillas por la tierra seca hasta llegar junto a su abuela. La miró a los ojos, pero doña Beatriz no la reconoció. En cambio, alzó una mano y le acarició la mejilla como si fuera otra persona, quizás una figura del pasado. «Gracias por cuidarme, mija», susurró la anciana con ternura. Julia no corrigió, no le dijo: «Soy tu nieta». No hizo falta, solo asintió y le tomó la mano con delicadeza. «Siempre, abue, siempre voy a cuidarte». Relámpago dio un paso hacia atrás, como si entendiera que su tarea por ahora había terminado. Giró lentamente y caminó hasta una parte más firme del jardín. Desde ahí se quedó observando, tranquilo, alerta, presente, y fue entonces que Julia se dio cuenta de algo. Relámpago no había saltado la cerca porque sí. No fue instinto, ni miedo, ni locura. Fue amor, un acto de protección, un milagro pequeño y silencioso, pero más profundo que cualquier sermón. A veces, Dios no baja del cielo en forma de luz, no habla desde el fuego ni aparece en sueños. A veces, se presenta en forma de caballo. Julia lo entendió mientras abrazaba a su abuela, aún temblorosa, aún confundida, pero viva, presente, humana. Y Relámpago, el caballo viejo que muchos pensaban que ya no servía, había hecho lo que ningún psicólogo, ni médico, ni vecino pudo hacer: recordarle a una familia rota lo que significa amar sin condición. La tarde caía despacio sobre el roble viejo, como si el sol supiera que ese día no podía terminar tan deprisa. El aire empezaba a enfriarse un poco y las sombras de los árboles se estiraban por el jardín como brazos que querían cubrirlo todo. Después de lo que pasó con Relámpago, nadie dentro de esa casa dijo una sola palabra por varias horas, pero a veces el silencio no es vacío. A veces el silencio habla fuerte y duele. Doña Beatriz dormía en su mecedora, envuelta en una manta de estambre que tejió hace muchos años, cuando aún podía recordar el paso de las agujas y el ritmo de sus pensamientos. Tenía la cabeza recargada hacia un lado, el rostro tranquilo, como si por fin hubiera encontrado un rincón de paz. Relámpago no se había ido del jardín, seguía ahí, echado cerca de la sombra del limonero, con las patas dobladas y los ojos medio cerrados. Su respiración era profunda, serena, pero no dormía. Cada tanto abría los ojos y miraba hacia la casa como si esperara algo. Julia no podía dejar de verlo. Estaba sentada en el suelo de la cocina, la espalda recargada en la pared, las rodillas abrazadas contra el pecho. Tenía los ojos hinchados, la cara húmeda, pero hacía rato que ya no lloraba. Había pasado de la rabia al miedo, del miedo al remordimiento, del remordimiento a un silencio donde solo quedaban sus pensamientos más sinceros. Por primera vez en mucho tiempo se atrevía a enfrentarse a sí misma. Pensó en su mamá, en cómo siempre había sido la fuerte de la familia, en cómo le dejó encargada a su abuela sin preguntarle si quería, sin prepararla, sin advertirle que cuidar a alguien con Alzheimer era como navegar un mar sin brújula. Pensó en todo lo que había perdido,
sus planes de irse a Guadalajara, su sueño de tener su propio estudio de diseño, su libertad de salir a caminar sin preocuparse por si su abuela encendía la estufa o se escapaba sin rumbo. Y también pensó en algo que nunca se había permitido admitir. Sentía enojo con la enfermedad, con el tiempo, con la injusticia de ver a alguien desaparecer en vida, pero sobre todo, enojo con ella misma, por sentir ese enojo. «No soy una mala persona», murmuró en voz baja, como si le hablara a las paredes. «Solo estoy cansada, solo no sabía cómo hacerlo». Cerró los ojos, respiró hondo. En ese instante, escuchó un leve sonido de pasos. Miró hacia la puerta y ahí estaba su abuela, de pie en el marco, con la manta arrastrando por el suelo y los ojos entreabiertos, como si aún no despertara del todo. «¿Julia?», dijo en un susurro débil. Julia se puso de pie de inmediato. «Aquí estoy, abue. ¿Te sientes bien?». Doña Beatriz dio un par de pasos lentos hacia ella. Tenía el rostro sereno, sin la confusión de otras veces. «¿Puedo darte un abrazo?». Julia se quedó sin aire. «Claro que sí», respondió, con un hilo de voz. Se abrazaron ahí, en medio de la cocina. No fue un abrazo de película, fue un abrazo torpe, lento, entre una anciana que a veces olvida su nombre y una nieta que por fin entendía que la paciencia no viene del deber, viene del amor. Doña Beatriz le acarició el cabello, como lo hacía cuando Julia era niña. «No sé muy bien quién eres», susurró, «pero tu voz me da paz». Julia rompió en llanto otra vez, pero ahora fue distinto. Lloró no de rabia ni de impotencia, lloró de ternura. «Soy tu nieta, abue, y te amo, aunque no me recuerdes. Aunque mañana me vuelvas a llamar Lupita, aquí voy a estar». Se quedaron así por unos minutos. El mundo fuera de esa casa podía seguir girando, pero adentro, el tiempo se detuvo un poco para permitirles sanar. En el jardín, Relámpago se incorporó. Caminó despacio hacia la ventana abierta y asomó su cabeza, como un guardián silencioso. Julia se giró y lo vio. «Gracias, Relámpago», le dijo con la voz entrecortada. «Gracias por abrirme los ojos cuando más lo necesitaba». Doña Beatriz miró al caballo y sonrió. Ese animalito siempre tuvo buen corazón. Me acuerdo que Joaquín decía que él entendía más que muchos cristianos. Julia rió entre lágrimas. Y tenía razón. Relámpago bufó suave, como si estuviera de acuerdo. Después giró y volvió a su sombra. Julia tomó la mano de su abuela y la llevó de nuevo a la mecedora. Le puso la manta con cariño, le sirvió un té calientito con un toque de canela y puso música suave en la radio. Por primera vez, no le importó si doña Beatriz recordaba quién era ella o no. Lo único que importaba era ese instante, ese presente. Afuera, el cielo empezaba a pintarse de rosa y dorado, y por primera vez en muchos meses, la casa se sintió hogar. El cielo todavía estaba oscuro cuando Julia se despertó. Afuera apenas se escuchaban los primeros sonidos del campo. Un par de gallos cantando a lo lejos, los grillos dando sus últimas notas antes de esconderse, y el sonido pausado de Relámpago rascando la tierra con sus cascos. No era un día especial, era lunes. Pero algo dentro de ella le decía que ese día marcaría algo, un cambio, una transición, el tipo de días que no aparecen en el calendario, pero que uno recuerda siempre por cómo hicieron sentir el alma. Se puso una sudadera, se preparó un café bien cargado y se sentó en la mesa de madera que daba justo frente a la ventana del jardín. Desde ahí podía ver a su abuela dormida en la mecedora. Relámpago estaba acostado cerca, vigilante, con los ojos entrecerrados y el cuerpo tranquilo como si supiera que ya no hacía falta intervenir. Julia sostuvo la taza con las dos manos. El vapor del café subía despacio, llenando la cocina con ese aroma que le recordaba los días felices con su madre. Cuando aún era niña y doña Beatriz le tejía suéteres, le preparaba tamales, le cantaba mientras trenzaba su cabello. ¿En qué momento me olvidé de todo eso?, pensó.
¿En qué momento me convertí en alguien que gritaba más de lo que abrazaba? Dejó la taza a un lado, se levantó y caminó hacia la puerta. El sol apenas asomaba, pintando el cielo con tonos naranjas y azul celeste. El aire fresco le rozó la cara como una caricia. «Buenos días, relámpago», dijo en voz bajita, y el caballo levantó la cabeza como si le respondiera. Julia se agachó junto a su abuela. Acarició suavemente sus hombros. «Abue, despierta. Ya amaneció». Doña Beatriz abrió los ojos poco a poco, parpadeando contra la luz suave del amanecer. La miró con una mezcla de ternura y confusión. «¿Julia?» «Sí, soy yo, abue, tu Julita». La anciana sonrió. Esa sonrisa chiquita, sincera, como un rayito de sol que se cuela entre las ramas. «¿Dormiste bien?», preguntó Julia, acomodando la manta que la cubría. «Soñé con tu abuelo», dijo Beatriz con la voz suave y lejana. «Estábamos jóvenes. Me llevó a bailar en la plaza y luego fuimos por nieve de vainilla. Me dijo que no me preocupara por nada, que tú ibas a estar bien». Julia sintió un nudo en la garganta, tragó saliva. «Quiero hablar contigo, abue, aunque no sé si lo vas a entender todo, pero necesito decirlo». Beatriz la miró fijamente. Su mirada era incierta, como si la mente viajara entre el presente y el pasado, pero sus ojos estaban llenos de atención. «Dímelo, mi niña». Julia respiró profundo. «Perdóname. Perdóname por perder la paciencia, por levantar la voz, por no entenderte a tiempo, por ver tu enfermedad como una carga y no como una parte más de ti». La anciana frunció el ceño un segundo, luego lo relajó. «¿Yo me enfermé?» «Sí. Tienes algo que te hace olvidar cosas. A veces no sabes quién soy, o piensas que estás en otro año, en otro lugar. A veces me llamas por otro nombre». Beatriz bajó la mirada. «Qué feo ha de ser no saber quién es uno». Julia se arrodilló frente a ella, tomándole las manos con ternura. «Pero tú sigues siendo tú, abue. Aunque olvides, yo estoy aquí para recordártelo. Y aunque me duela, voy a acompañarte cada día, hasta donde tú me lleves». Los ojos de Beatriz se llenaron de lágrimas, no por tristeza, sino por emoción. «Tú eres buena, Julita. No dejes que el mundo te haga dura. Tu corazón es el mismo que el de tu abuelo. Él también lloraba cuando nadie lo veía». Julia rió bajito. «Entonces, somos dos llorones con buen corazón». «No, son tres», corrigió Beatriz, girando la cabeza hacia Relámpago. «Ese caballo también tiene alma de gente». Ambas miraron al animal, que seguía ahí, respirando con calma. La escena era tan simple y al mismo tiempo tan profundamente humana. Julia se incorporó y se sentó al lado de su abuela. Le puso la cabeza en el hombro. «Te quiero, abue, aunque no me reconozcas. Aunque mañana me vuelvas a llamar Lupita o Teresa, no importa. Yo te quiero igual». Beatriz le acarició el cabello. «Y yo te quiero a ti, aunque no sepa tu nombre. Mi alma sí te recuerda, aunque mi cabeza no lo haga». El sol ya comenzaba a subir, calentando suavemente el patio. Las gallinas picoteaban cerca, y un colibrí revoloteaba por las flores que milagrosamente habían vuelto a brotar. Ese momento no estaba escrito en ningún calendario. No era Navidad, ni un cumpleaños, ni un aniversario. Era simplemente un lunes cualquiera, el día en que una nieta y su abuela se reencontraron sin necesidad de recuerdos, solo con el idioma del amor. El clima en el Roble Viejo cambió, no el de las estaciones, sino ese clima que no se siente con la piel, pero que pesa o alivia el corazón. La casa de barro y tejas donde vivían doña Beatriz, Julia y Relámpago seguía siendo la misma, humilde, silenciosa, rodeada de árboles y con los ladridos lejanos de perros callejeros al caer la tarde. Pero por dentro, algo había sanado. Julia ya no miraba el reloj con angustia cada mañana. No porque el trabajo desapareciera, ni porque el cansancio físico dejara de existir, sino porque algo dentro de ella se había acomodado. Después de aquella madrugada en que le pidió perdón a su abuela y el caballo se convirtió en testigo silencioso de su reconciliación, Julia tomó una decisión.
Ya no viviría a la defensiva. No se trataba de renunciar a su vida, sino de transformarla. Lo primero que hizo fue buscar ayuda. No una enfermera, no un asilo. Buscó un curso en línea sobre cuidados de personas con Alzheimer y lo tomó por las noches, mientras su abuela dormía. Aprendió sobre rutinas, sobre cómo hablar con calma, sobre el valor de repetir sin desesperarse. Aprendió, sobre todo, que no estaba sola. También empezó a escribir. Cada día tomaba una libreta de hojas gastadas y anotaba los momentos con doña Beatriz, los días en que la confundía con su mamá, las frases extrañas que soltaba, las canciones que tarareaba sin saber de dónde venían. Le llamó a su cuaderno, cosas que mi abuela recuerda aunque no recuerde. Y con eso, sin darse cuenta, comenzó a construir algo hermoso. Una tarde, mientras barría la entrada, escuchó pasos en la calle. Alzó la mirada y vio a la señora Lupita, la vecina de la esquina, parada frente a la reja con una bolsa en la mano. «Te traje unos panecitos recién horneados», le dijo. «Escuché que tu abuela anda mejor y que tú también». Julia sonrió, sorprendida. «Gracias, no sabía que alguien lo notaba». «Todos lo notamos, mija. Antes solo se oían gritos, ahora se oyen risas». La señora le dio la bolsa y antes de irse le dijo algo que se le quedó grabado. «A veces el amor no se grita, se contagia». Ese mismo día llegaron otras sorpresas. El hijo de doña Carmen, que vivía enfrente, ofreció ayudar a acercar mejor el corral de Relámpago. Unos niños de la primaria pasaron por la reja con dibujos que habían hecho del caballo. En uno aparecía con una capa de superhéroe, en otro con alas. Y lo más curioso fue que la gente empezó a llamar al jardín trasero como el Corral del Milagro. No porque algo sobrenatural hubiera pasado, sino porque todos, en silencio, sabían que algo profundo y verdadero había ocurrido ahí. Relámpago, por su parte, se volvió aún más especial. Era como si entendiera todo. Caminaba siempre cerca de doña Beatriz. La seguía cuando salía con su andadera. La acompañaba cuando se sentaba bajo el mezquite a contarle cuentos a las mariposas. Y una vez, cuando ella se perdió por unos minutos, creyendo que iba camino a casa de su mamá, que había muerto hacía más de 40 años, fue Relámpago quien la encontró en la calle de los Lirios, la empujó con su cuerpo hacia el camino correcto y la guió hasta la puerta de su hogar. Julia, al verlo llegar con su abuela al lado, soltó el cuaderno, corrió y los abrazó a los dos. «Gracias, amigo, gracias por cuidarla mejor que yo», le dijo al caballo con los ojos llenos de lágrimas. Desde entonces, todos en el pueblo sabían que Relámpago no era un animal común. Algunos decían que era el espíritu del abuelo Joaquín. Otros decían que Dios lo había puesto ahí por algo. Julia no sabía qué creer, pero sí sabía una cosa: Relámpago tenía alma, y esa alma había salvado la de ella. Una tarde, mientras el sol se escondía detrás del cerro y las sombras alargaban las figuras en el suelo, Julia escribió algo en su libreta. «Ya no quiero que mi vida sea perfecta, quiero que sea real. Quiero que tenga momentos de ternura, aunque vengan entre lágrimas, porque a veces los días más difíciles traen los milagros más grandes». Doña Beatriz estaba a su lado, dormida en la mecedora. Relámpago, como siempre, vigilando desde el jardín. Y Julia, por fin, respirando en paz. El día comenzó como cualquier otro, con el canto insistente del gallo de don Mauro, el panadero acomodando su triciclo en la esquina y el olor a café recién colado saliendo por las ventanas de las casas humildes del Roble Viejo. Pero había algo distinto en el aire. Era como si el pueblo entero estuviera sonriendo. Y sí, todo empezó con una conversación entre niños, luego una señora en la tienda, después un joven que grabó un video en su celular y lo subió a internet. En pocas semanas, la historia se había esparcido. El caballo que protegió a una abuela con Alzheimer. La gente empezó a llegar. Al principio fueron curiosos del mismo pueblo, luego de los ranchitos vecinos, más tarde de otras ciudades.
Venían a ver a Relámpago, no porque fuera un caballo de carreras ni un animal entrenado para espectáculos. Lo buscaban porque creían y sentían que había algo sagrado en él, algo que no se podía explicar, pero se notaba apenas lo mirabas a los ojos. Frente a la casa de Julia, un pequeño grupo de voluntarios del pueblo construyó un letrero de madera que decía «Santuario Relámpago», donde el amor recuerda lo que la memoria olvida. Y debajo de ese letrero, cada mañana, la gente dejaba flores, cartas, fotos de sus abuelos, o simplemente se sentaba en silencio a observar. Nadie pedía milagros espectaculares. Estaban ahí porque sentían algo puro, algo que el mundo moderno les había arrebatado, la certeza de que el amor verdadero aún existía. Julia observaba todo eso con el corazón apretado y los ojos brillosos. Nunca se imaginó que aquel momento oscuro, aquella tarde en que casi le gritaba a su abuela más de lo que podía soportar, sería el inicio de un cambio tan grande. Pero lo más bello de todo era lo que pasaba dentro de su hogar. Doña Beatriz seguía luchando contra su enfermedad. Sí, había días en los que no sabía en qué año estaban. Días en los que creía que Julia era una vecina o una enfermera. Pero había algo nuevo en ella, serenidad. Ya no había miedo en sus ojos, ya no se escondía, ya no temblaba. Y cada vez que Relámpago se acercaba a su lado, la abuela susurraba, «Él me conoce, él no me deja sola». Julia, por su parte, había transformado su libreta en algo más grande. Decidió escribir un libro. Lo llamó Relámpago, el caballo que me enseñó a amar sin condiciones. Lo escribió con el alma, con errores, con confesiones, con ternura. No era una historia de héroes perfectos, sino de personas reales. Una joven que se quebró, una abuela que olvidó y un caballo que nunca dejó de sentir. Y fue precisamente en la plaza principal del pueblo donde sucedió algo que nadie olvidaría. Durante la feria anual del Roble Viejo, frente a familias enteras, estudiantes y medios locales, Julia fue invitada a contar su historia. Llevaba una blusa blanca sencilla, jeans y el cabello recogido. No estaba nerviosa, estaba emocionada. Doña Beatriz, sentada en primera fila, con un sombrero de palma y una flor en el pecho, aplaudía cada palabra, aunque no comprendiera del todo dónde estaba. A su lado, como no podía ser de otra forma, Relámpago, tranquilo y sereno, observaba todo con esa mirada suya que parecía abrazar con el alma. «Hoy estoy aquí», dijo Julia al micrófono, «no para hablar de un milagro sobrenatural, sino de uno más profundo. El milagro de volver a ver, de mirar con el corazón. Porque gracias a este caballo entendí que a veces los animales nos recuerdan lo que los humanos hemos olvidado, la compasión, la paciencia y la ternura». El aplauso fue largo, fuerte, de esos que no suenan en las manos, sino en el pecho. Y así, el Roble Viejo, ese pueblito escondido entre cerros y caminos de tierra, se volvió un símbolo. Un recordatorio viviente de que en los lugares más simples, en las casas más humildes y en los corazones más heridos pueden ocurrir los milagros más poderosos, porque esa no fue solo la historia de un caballo, fue la historia de un amor que venció al olvido. Y como bien lo dijo un niño esa tarde, mientras le dejaba un dibujo a Relámpago, no importa si la mente se va, mientras el alma se quede. Gracias por llegar hasta aquí. Si esta historia tocó tu corazón, déjame decirte algo importante. No fue casualidad que la vieras. Tal vez necesitabas un recordatorio de que el amor verdadero no se olvida y de que incluso en medio del caos, la compasión puede salvarlo todo. ¿Te has preguntado alguna vez si estás escuchando realmente a los que amas? ¿Has notado cómo reaccionas cuando alguien mayor se pone difícil? Y si hoy fuera el momento de cambiar, de mirar con más paciencia, de amar sin condiciones. Cuéntame en los comentarios, ¿qué fue lo que más te conmovió de esta historia? ¿Conoces a alguien que necesite ver esto hoy? Tu experiencia también puede inspirar a otros.
Y si quieres seguir aprendiendo, emocionándote y reflexionando con más historias como esta, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Aquí siempre vas a encontrar relatos que tocan el alma y te ayudan a ver la vida con otros ojos. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, a veces un caballo puede enseñarte más que 1000 palabras.